Imagina la escena: un hombre sencillo, criado como príncipe, pero ahora pastor de ovejas, confrontando al imperio más poderoso del mundo antiguo. Moisés, temblando ante el trono dorado de Faraón, mientras los más grandes magos de Egipto lo miran con desprecio. Bastones convertidos en serpientes, aguas en sangre y un duelo sobrenatural que cambiaría el curso de la historia. Esta es la historia verdadera del enfrentamiento entre el poder divino y la magia egipcia. En el silencio del desierto de Madián, Moisés, un hombre de 80 años, cuidaba las ovejas de su suegro cuando vio algo extraordinario: una zarza que ardía en llamas sin consumirse. Al acercarse, una voz resonó en medio del fuego: «Moisés, Moisés, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa». Era el Dios de sus antepasados quien hablaba. Con reverencia y temor, Moisés cubrió su rostro, temiendo mirar a Dios. La misión que recibió en ese momento cambiaría no solo su vida, sino la historia de toda una nación. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. He descendido para librarlos. Ve, te envío ante Faraón para sacar de Egipto a los hijos de Israel». Moisés, consciente de sus limitaciones, preguntó: «¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar a los israelitas de Egipto?». Sus manos callosas de pastor y su lengua torpe parecían inadecuadas para tal desafío. Pero el Señor prometió: «Yo estaré contigo». Aún inseguro, Moisés preguntó: «¿Y si no creen en mí, cómo probaré que el Señor me ha enviado?». Fue entonces cuando Dios le concedió 3 señales: un cayado que se convertiría en serpiente, una mano que se volvería leprosa y luego sería restaurada, y agua que se transformaría en sangre al derramarla en el suelo. Aún así, Moisés vaciló. «Ah, Señor, nunca he tenido facilidad para hablar. Soy torpe de boca y de lengua». Dios, en su paciencia, designó a Aarón, hermano de Moisés, para que fuera su portavoz, y Moisés finalmente aceptó el llamado divino. El viaje de regreso a Egipto fue largo. Moisés, ahora acompañado de su familia, avanzaba con el cayado de Dios en la mano, un simple trozo de madera que se convertiría en instrumento del poder divino. En el camino se encontró con Aarón, el hermano, a quien no veía hacía 40 años. Un abrazo silencioso selló la unión de los 2 hombres que desafiarían al imperio más poderoso de la tierra. Al llegar a Egipto, convocaron a los ancianos de Israel y realizaron las señales ante el pueblo. Los israelitas, al ver las maravillas, se inclinaron en adoración. La esperanza, largamente dormida, despertaba de nuevo en sus corazones oprimidos por la esclavitud. El palacio de Faraón se erguía imponente a orillas del Nilo. Sus columnas majestuosas, decoradas con jeroglíficos e imágenes de dioses egipcios, intimidaban a cualquier visitante. Fue en este escenario de opulencia donde Moisés y Aarón, 2 hombres sencillos del desierto, se presentaron ante el soberano. «Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto», declaró a Aarón, pronunciando las palabras que Moisés había recibido de Dios. El rostro de Faraón se endureció con desprecio. «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca y deje salir a Israel? No conozco al Señor y no dejaré salir a Israel». Su respuesta revelaba no solo una negativa, sino un desafío directo a la autoridad del Dios de Israel. No satisfecho con la negativa, Faraón aumentó la opresión sobre los israelitas, ordenando que siguieran produciendo la misma cantidad de ladrillos, pero ahora sin recibir la paja necesaria. «Son unos perezosos. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor», acusó, intensificando deliberadamente el sufrimiento del pueblo. El aparente fracaso de la primera audiencia con Faraón pesó sobre Moisés. Los oficiales israelitas, golpeados por los capataces egipcios por no cumplir la cuota imposible de ladrillos, reclamaron con amargura: «Que el Señor los juzgue. Nos han vuelto detestables ante los ojos de Faraón y de sus consejeros, poniéndoles en la mano una espada para matarnos». Moisés, con el corazón afligido, clamó al Señor: «¿Por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?».
Desde que me presenté ante Faraón para hablar en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo, y tú de ningún modo has librado a tu pueblo. La respuesta divina fue clara y reconfortante. Ahora verás lo que haré con Faraón. Por mi mano poderosa, él los dejará ir. Por mi mano poderosa, los expulsará de su país. Era momento del enfrentamiento directo. Moisés y Aarón, fortalecidos por la promesa divina, regresaron al palacio. Esta vez el Señor había instruido: cuando Faraón les diga, preséntenos un milagro, dile a Aarón, toma tu cayado y arrójalo ante Faraón, y se convertirá en una serpiente. La sala del trono estaba llena. Consejeros, nobles y sacerdotes rodeaban a Faraón. Entre ellos se destacaban los magos de la corte, guardianes de los secretos místicos de Egipto. Sus miradas se posaron en los dos israelitas, que osaban desafiar otra vez el poder faraónico. Siguiendo las instrucciones divinas, Aarón lanzó su cayado ante Faraón. El silencio invadió la sala mientras todos observaban atónitos cómo la madera se retorcía en el suelo, adquiriendo escamas, cabeza y colmillos. Una serpiente viva se deslizaba ahora a los pies del trono. La sorpresa inicial de Faraón dio paso pronto a una sonrisa arrogante. Con un gesto, convocó a sus sabios, encantadores y magos. Janes y Jambres, los más renombrados entre ellos, avanzaron seguros, cada uno portando su bastón ornamentado. Los magos egipcios, vestidos con fino lino y portando símbolos sagrados de sus deidades, alzaron sus bastones y pronunciaron encantamientos en voz baja. En un movimiento sincronizado, arrojaron sus bastones al suelo. Para asombro de Moisés y Aarón, también estos se convirtieron en serpientes. La risa de Faraón resonó por la sala. ¿Eso es lo que puede hacer su Dios? Mis magos hacen lo mismo con facilidad. Su rechazo al poder divino se manifestaba en abierta burla. Sin embargo, algo inesperado sucedió ante todos. La serpiente de Aarón avanzó contra las demás y se las tragó, una tras otra. Era una señal evidente. El poder del Dios de Israel superaba cualquier magia egipcia. Aún así, como el Señor había predicho, el corazón de Faraón se endureció y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón. La demostración divina no fue suficiente para doblegar su obstinación. Al día siguiente, siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés encontró a Faraón cuando éste se dirigía al Nilo para sus abluciones matutinas. Era una escena cotidiana. El soberano egipcio, rindiendo homenaje al río, considerado divino en su religión. El Señor, el Dios de los hebreos, me envió para decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Hasta ahora no has querido escuchar, así dice el Señor. De esta manera sabrás que yo soy el Señor. Con el cayado que tengo en la mano, golpearé las aguas del Nilo y se convertirán en sangre. El sol despuntaba sobre Egipto cuando Moisés y Aarón se colocaron a orillas del Nilo, frente a Faraón y su comitiva. El río sagrado de los egipcios fluía tranquilo, su superficie reflejando el cielo azul. Pescadores en pequeñas barcas de papiro arrojaban sus redes, mientras las mujeres llenaban cántaros con agua para las labores domésticas. Siguiendo la orden de Moisés, Aarón extendió el cayado sobre las aguas. El impacto fue instantáneo y abrumador. La corriente cristalina se transformó en una masa viscosa de sangre. Un olor metálico llenó el aire mientras los peces morían a millares, flotando en la superficie. Por todo Egipto, desde la fuente del Nilo hasta los canales de irrigación más pequeños, el agua se convirtió en sangre. Los gritos de desesperación resonaron en todo el país. Sin agua potable, los egipcios cavaban en las orillas del río buscando manantiales no contaminados. Una vez más, Faraón convocó a sus magos, quienes, usando el agua encontrada en los pozos recién cavados, lograron reproducir el prodigio a pequeña escala. «Miren», exclamó Faraón a sus consejeros, «no es nada que nuestros dioses no puedan igualar». Su corazón se endureció aún más, negándose a reconocer al Dios de Israel. 7 días completos, Egipto sufrió sin agua potable. Cuando finalmente el Nilo volvió a la normalidad, Moisés se presentó de nuevo. «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlo ir,
enviaré una plaga de ranas sobre todo tu país». La negativa de Faraón fue inmediata. Al día siguiente, Aarón extendió el cayado sobre las aguas egipcias, y de ellas surgieron millones de ranas que invadieron el país. Entraban en las casas, en los dormitorios, sobre las camas, en los hornos y en los recipientes de amasar. Ni siquiera el palacio real se libró. Faraón despertó con ranas saltando en su cama y cubriendo su trono. Los magos egipcios, decididos a demostrar que su poder igualaba al del Dios de Israel, realizaron sus encantamientos y lograron que surgieran más ranas de las aguas. No obstante, esto solo agravó el problema, aumentando la infestación que ya atormentaba a todo Egipto. Por primera vez, Faraón mostró señales de ceder. Llamando a Moisés y a Aarón, suplicó: «Rueguen al Señor para que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor». Moisés respondió con dignidad: «Te concedo el honor de determinar cuándo debo orar por ti, por tus consejeros y por tu pueblo, para que tú y tus casas queden libres de las ranas y que permanezcan solo en el Nilo». «Mañana», contestó Faraón. «Será como has dicho», asintió Moisés, «para que sepas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios». Al día siguiente, atendiendo a la oración de Moisés, las ranas murieron en las casas, en los patios y en los campos. Fueron apiladas, y el mal olor se extendió por toda la tierra. Sin embargo, cuando Faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no quiso escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. Sin advertencia previa esta vez, Aarón extendió el cayado y golpeó el polvo de la tierra, que se transformó en piojos por todo Egipto, infestando a hombres y animales. Los magos intentaron con sus encantamientos producir piojos, pero no lo consiguieron. Los piojos atacaban a hombres y animales. Los magos dijeron a Faraón: «Esto es el dedo de Dios». Pero el corazón de Faraón continuó endurecido y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. La batalla espiritual se intensificaba. El Señor envió a Moisés muy de mañana para confrontar a Faraón cuando éste se dirigía al agua. «Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no dejas ir a mi pueblo, enviaré enjambres de moscas sobre ti, sobre tus consejeros, sobre tu pueblo y sobre tus casas». Esta vez, Dios estableció una distinción clara: «Pero aquel día trataré de manera diferente a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo. Allí no habrá enjambres de moscas. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en esta tierra». Al día siguiente, densas nubes de moscas invadieron el palacio de Faraón y las casas de los egipcios. Todo Egipto quedó arruinado por las moscas. Sin embargo, en Gosén, donde vivían los israelitas, no había un solo insecto. Una vez más, Faraón convocó a Moisés y a Aarón. «Vayan, ofrezcan sacrificios a su Dios, pero dentro de las fronteras de Egipto». Moisés se negó con firmeza: «Eso no sería correcto. Los sacrificios que ofrecemos al Señor, nuestro Dios, son detestables para los egipcios. Si ofrecemos sacrificios que los egipcios consideran detestables, ¿no nos apedrearán? Haremos una caminata de 3 días en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor, nuestro Dios, tal como Él ordena». Faraón cedió parcialmente. «Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, su Dios, pero no se alejen demasiado, y rueguen también por mí». Moisés accedió a interceder, pero advirtió: «Cuando salga de aquí, oraré al Señor, y mañana los enjambres de moscas se apartarán de ti, de tus consejeros y de tu pueblo. Pero no sigas actuando con falsedad, negándote a dejar ir al pueblo para ofrecer sacrificios al Señor». Como prometió, Moisés oró, y el Señor atendió su súplica. Los enjambres de moscas se alejaron de Faraón, de sus consejeros y de su pueblo. No quedó ni una sola mosca. Sin embargo, también esta vez, Faraón mostró la falsedad de su corazón, volviéndolo a endurecer y negándose a dejar salir al pueblo. La 5ª plaga llegó sin advertencia: una grave peste sobre todo el ganado egipcio que estaba en el campo, caballos, asnos, camellos, toros y ovejas. Sin embargo, ningún animal de los israelitas murió.
Faraón incluso envió hombres a verificarlo, y confirmaron que no había muerto ni un solo animal de los israelitas. Aún así, su corazón permaneció obstinado. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Tomen puñados de ceniza de un horno, y que Moisés la arroje al aire delante de Faraón. Se convertirá en un polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y causará tumores que se convertirán en llagas purulentas en los hombres y en los animales de todo Egipto». Obedecieron, tomando ceniza del horno y presentándose ante Faraón. Moisés lanzó la ceniza al aire, y tumores que se convirtieron en llagas purulentas aparecieron en los hombres y en los animales. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés, porque los tumores los afectaban a ellos, así como a todos los egipcios. Aún así, el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no hizo caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El enfrentamiento entre el poder divino y los magos de Egipto alcanzaba su ápice. Los encantadores, que antes podían imitar algunos de los signos divinos, ahora estaban tan afligidos por las llagas que ni siquiera podían presentarse ante Faraón. Su impotencia frente al Dios de Israel se hacía cada vez más evidente. A la mañana siguiente llegó una nueva advertencia. «Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. De lo contrario, esta vez enviaré todas mis plagas contra ti, contra tus consejeros y contra tu pueblo, para que sepas que en toda la tierra no hay nadie como yo». Moisés explicó a Faraón: «Por esta razón te he dejado vivo, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Aún así, sigues tratando a mi pueblo con arrogancia y no lo dejas ir. Por eso mañana, a esta misma hora, haré caer la peor tormenta de granizo que haya caído jamás sobre Egipto desde el día en que fue fundado. Reúne tu ganado y todo lo que tengas en el campo. El granizo caerá sobre todos los hombres y animales que se queden en el campo, y no sean recogidos, y morirán». Algunos consejeros de Faraón, temiendo la palabra del Señor, se apresuraron a poner a salvo a sus siervos y a su ganado. Otros, sin embargo, ignoraron la advertencia y dejaron a sus siervos y su ganado en el campo. Cuando Moisés extendió el cayado hacia el cielo, el Señor hizo venir truenos y granizo, y rayos que caían sobre la tierra. Era una tormenta sin precedentes, granizo y relámpagos entrelazados que caían implacables. En todo Egipto el granizo golpeó todo lo que estaba en el campo, tanto a hombres como a animales. Destruyó todas las plantas y quebró todos los árboles. Solo en Gosén, donde habitaban los israelitas, no cayó granizo. Aterrorizado, Faraón llamó a Moisés y a Aarón: «Esta vez he pecado. El Señor es justo. Yo y mi pueblo somos los culpables. Rueguen al Señor, porque ya son suficientes estos truenos y este granizo. Los dejaré ir. No tienen que quedarse más aquí». Moisés respondió a Faraón: «En cuanto salga de la ciudad, alzaré las manos en oración al Señor. Cesarán los truenos y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra pertenece al Señor. Pero sé que tú y tus consejeros todavía no temen al Señor Dios». Al salir de la ciudad, Moisés levantó las manos hacia el Señor. Los truenos y el granizo se detuvieron, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó de nuevo y endureció su corazón, tanto él como sus consejeros. La octava plaga fue anunciada, una invasión devastadora de langostas que devoraría todo lo que el granizo había dejado. Los consejeros de Faraón suplicaron: «¿Hasta cuándo será este hombre una trampa para nosotros? Deja que los hombres vayan a rendir culto al Señor su Dios. ¿Acaso no ves que Egipto está arruinado?». Faraón llamó a Moisés y a Aarón: «Vayan, adoren al Señor su Dios, pero díganme, ¿quiénes irán?». Moisés respondió: «Iremos con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos, con nuestros hijos e hijas y con nuestros rebaños, porque celebraremos una fiesta al Señor». Faraón replicó: «En verdad el Señor esté con ustedes si los dejo ir junto con mujeres y niños. Está claro que traman algo malo. No, solo los hombres podrán ir a rendir culto al Señor, pues eso es lo que pedían». Y fueron expulsados de la presencia de Faraón. Entonces
El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre Egipto, para que vengan las langostas sobre la tierra de Egipto y devoren toda la vegetación, todo lo que el granizo dejó». Moisés extendió el cayado sobre Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del este sobre la tierra todo ese día y toda esa noche. Al amanecer, el viento del este había traído las langostas. Invadieron todo Egipto y se posaron en todo el territorio egipcio en gran cantidad. Nunca antes hubo tantas langostas, ni las habrá después. Las langostas cubrieron toda la superficie de la tierra, oscureciéndola. Devoraron toda la vegetación y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado. Nada verde quedó en los árboles, ni en las plantas del campo en toda la tierra de Egipto. Desesperado, Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. «He pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes. Ahora perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor, su Dios, para que aparte de mí esta muerte». Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. El Señor cambió el viento por un fortísimo viento del oeste, que se llevó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en todo Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó salir a los israelitas. Sin previo aviso, la 9ª plaga cayó sobre Egipto. «Extiende tu mano hacia el cielo, y vendrán tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que se podrán palpar». Cuando Moisés extendió la mano hacia el cielo, tinieblas densas cubrieron todo Egipto por 3 días. Nadie podía ver a nadie, ni moverse de donde estaba durante esos 3 días. Sin embargo, todos los israelitas tenían luz en sus hogares. Faraón convocó a Moisés: «Vayan, adoren al Señor. Hasta sus mujeres y sus niños pueden ir con ustedes. Dejen solo sus rebaños y su ganado». Moisés, no obstante, respondió con firmeza: «Tienes que permitirnos llevar también sacrificios y holocaustos para ofrecerlos al Señor, nuestro Dios. Nuestro ganado irá con nosotros, ni una pezuña quedará atrás. Necesitamos elegir de entre ellos para adorar al Señor, y hasta que lleguemos allá no sabremos qué usaremos para rendir culto al Señor». Furioso, Faraón ordenó: «Sal de mi presencia, ten cuidado de no volver a aparecer delante de mí. El día que veas mi rostro morirás». Ante la amenaza de Faraón, Moisés respondió con dignidad: «Será como has dicho, nunca más volveré a ver tu rostro». Pero el Señor tenía aún un último y terrible mensaje para Faraón. Dijo a Moisés: «Traeré aún una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará salir de aquí y hasta los expulsará por completo. Di a la gente, a cada hombre y cada mujer, que pidan a sus vecinos objetos de plata y de oro». El Señor hizo que los egipcios miraran con favor al pueblo, y el mismo Moisés era muy estimado en Egipto, tanto por los consejeros de Faraón como por el pueblo. Moisés declaró: «Así dice el Señor: cerca de la medianoche pasaré por todo Egipto. Morirán todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, y también todas las primeras crías del ganado. Habrá gran lamento en todo Egipto, como nunca lo ha habido ni volverá a haber. Pero entre los israelitas ni siquiera un perro ladrará contra hombre o animal. Entonces sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel». La hora decisiva se acercaba. Los israelitas, siguiendo las instrucciones divinas, se prepararon para la Pascua. Cada familia sacrificó un cordero sin defecto, untó la sangre en los postes y en el dintel de las puertas, y comió la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura. A la medianoche, el Señor hirió a todos los primogénitos en Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en la mazmorra, y también a todas las primeras crías del ganado. Faraón, sus consejeros y todos los egipcios se levantaron en la noche, y hubo un gran lamento en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Aún de noche, Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba marcado por el dolor y la derrota. «Salgan inmediatamente de en medio de mi pueblo,
ustedes y los israelitas. Vayan a rendir culto al Señor como pidieron. Llévense también sus rebaños y sus ganados, tal como exigieron, y bendíganme también a mí». Los egipcios apremiaban al pueblo para que saliera rápido del país, pues decían: «Todos moriremos». Así, los israelitas partieron deprisa, llevando su masa sin levadura en recipientes envueltos en mantos sobre los hombros. Pidieron a los egipcios objetos de plata y de oro, y ropas, tal como Moisés había instruido, y el Señor hizo que los egipcios se los dieran. De ese modo despojaron a los egipcios. Mientras el pueblo de Israel marchaba hacia la libertad, los magos egipcios, que antes desafiaban el poder de Dios, ahora estaban de luto, llorando la pérdida de sus primogénitos. Janes y Jambres, los más renombrados entre ellos, que osaron imitar las señales de Dios, ahora reconocían la supremacía incuestionable del Dios de Israel. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche guiaban al pueblo por el desierto. En pocos días, sin embargo, Faraón se repuso del golpe y se arrepintió de haber dejado partir a Israel. ¿Qué hemos hecho dejando ir a los israelitas y perdiendo así su servicio? Reuniendo a su élite militar, 600 de los mejores carros de guerra, además de todos los demás carros de Egipto, cada uno con su oficial, Faraón persiguió a los israelitas, que marchaban confiados. Los egipcios los alcanzaron cuando acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hairot. Al ver a los egipcios avanzando contra ellos, los israelitas sintieron terror y clamaron al Señor. Dijeron a Moisés: «¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir al desierto? ¿Qué has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto: déjanos en paz, para que sirvamos a los egipcios? Más nos valdría servir a los egipcios que morir en el desierto». Moisés respondió al pueblo con palabras de fe inquebrantable: «No teman. Manténganse firmes y vean la liberación que el Señor les concederá hoy, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy contemplan. El Señor peleará por ustedes, solo manténganse en calma». El Señor dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que avancen. Alza tu cayado y extiende tu mano sobre el mar, y las aguas se dividirán para que los israelitas crucen en seco. Endureceré el corazón de los egipcios, y ellos los perseguirán. Yo seré glorificado por medio de Faraón, de todo su ejército, de sus carros de guerra y de sus jinetes». El ángel de Dios que iba al frente del ejército de Israel cambió de posición y se colocó detrás de ellos. La columna de nube también se puso detrás de ellos, interponiéndose entre los ejércitos de Egipto e Israel. La nube proporcionó oscuridad a un lado y luz al otro, de modo que durante toda la noche los ejércitos no pudieron acercarse el uno al otro. Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor apartó el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche, convirtiendo el mar en tierra seca. Las aguas se dividieron, y los israelitas cruzaron por medio del mar en seco, con una pared de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron, y todos los caballos de Faraón, sus carros de guerra y jinetes, los siguieron mar adentro. En la vigilia de la mañana, el Señor miró desde la columna de fuego y de nube al campamento egipcio, y los puso en confusión. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, dificultando su avance. Los egipcios gritaban: «¡Huyamos de los israelitas! El Señor está peleando por ellos contra Egipto». Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros de guerra y sobre sus jinetes». Moisés extendió la mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su lugar. Los egipcios, intentando huir, corrieron hacia las aguas que regresaban, y el Señor los arrastró al medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros de guerra, a los jinetes y a todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo sobrevivió. Los israelitas, en cambio, atravesaron el mar pisando tierra seca, con una pared de agua a la derecha y otra a la izquierda. Ese día, el Señor salvó a Israel de la mano de los egipcios, y los israelitas vieron a los egipcios muertos en la orilla del mar.
Cuando los israelitas vieron el gran poder que el Señor había ejercido contra los egipcios, temieron al Señor y confiaron en Él y en Moisés, su siervo. Los magos de Egipto, que antaño desafiaron a Moisés, hallaron su fin en las aguas del Mar Rojo junto con el ejército de Faraón. Sus encantamientos y artes ocultas de nada sirvieron contra el poder supremo del Dios de Israel. Janes y Jambres, quienes imitaron algunas de las primeras señales, no pudieron imitar la división del mar ni escapar de su juicio. Moisés y los israelitas entonaron un cántico al Señor. Cantaré al Señor porque triunfó gloriosamente. Echó al mar al caballo y a su jinete. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. La derrota de los magos egipcios no fue solo militar, sino también espiritual. Aquellos que habían sido reverenciados como maestros de los secretos místicos de Egipto, capaces de comunicarse con los dioses y controlar fuerzas ocultas, se mostraron impotentes ante el verdadero Dios. Cuando Aarón arrojó su cayado, que se convirtió en serpiente, ellos lograron imitar el signo usando sus artes secretas. Cuando el Nilo fue convertido en sangre, una vez más reprodujeron el hecho a pequeña escala. Incluso con la plaga de las ranas tuvieron cierto éxito, aunque solo consiguieron empeorar la situación, trayendo más ranas de las aguas. Pero ante la plaga de los piojos, los límites de su poder quedaron expuestos. Por más que lo intentaron con sus encantamientos, no lograron convertir el polvo de la tierra en piojos. Fue entonces cuando admitieron por primera vez: «Esto es el dedo de Dios». Reconocían, aunque a regañadientes, que estaban frente a un poder superior a las deidades egipcias que invocaban. A partir de ese momento, los magos no consiguieron imitar ningún otro signo. Cuando vino la plaga de las llagas, ellos mismos se vieron tan afectados que no podían ni presentarse ante Faraón. Aquellos que antes aparecían con orgullo en la corte real, ahora estaban humillados e incapacitados por el poder del Dios de Israel. La historia del enfrentamiento entre Moisés y los magos de Egipto revela una verdad profunda. No existe poder humano ni sobrenatural que pueda igualarse al poder del Dios creador. Los magos, con su conocimiento limitado de las fuerzas naturales y quizá con alguna ayuda de entidades demoníacas, consiguieron producir imitaciones superficiales de las primeras señales. No obstante, había una diferencia fundamental. Mientras Moisés actuaba por el poder directo de Dios, los magos dependían de técnicas, encantamientos y posiblemente de la intervención de espíritus malignos. El poder de ellos era derivado, limitado, y en última instancia estaba sometido a la autoridad suprema del Señor. A medida que las plagas se intensificaban, se revelaba la verdadera naturaleza del poder que representaba cada bando. Moisés, el humilde pastor que en un principio había dudado de su misión, se convertía en el instrumento mediante el cual el Dios Todopoderoso demostraba su soberanía sobre toda la creación: agua, tierra, animales, clima, luz e incluso la vida humana. Los magos egipcios, en cambio, aunque poseían conocimientos ancestrales de los misterios ocultos, aprendieron de la manera más dura que su poder tenía límites infranqueables. Cuando finalmente reconocieron el dedo de Dios en la plaga de los piojos, estaban admitiendo que existía una jerarquía de poder en el universo espiritual y que el Dios de Israel ocupaba la cúspide de esa jerarquía. Esta historia tiene ecos que resuenan a lo largo de la historia bíblica. Muchos siglos después, el apóstol Pablo mencionaría a Janes y Jambres como ejemplos de personas que resisten la verdad. Así como estos magos se opusieron a Moisés, Pablo advertía que habría quienes se opondrían al Evangelio, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. El enfrentamiento en Egipto no fue meramente entre dos hombres, Moisés y Faraón, ni entre dos pueblos, israelitas y egipcios. Fue, en su esencia, un enfrentamiento entre el Dios verdadero y los falsos dioses de Egipto, representados por sus magos y sacerdotes. Cada plaga no solo demostraba el poder de Dios, sino que atacaba directamente a alguna deidad específica del panteón egipcio. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, fue un golpe contra Hapi, el dios del Nilo. La plaga de las ranas desafiaba a Heket,
la diosa de la fertilidad que tenía cabeza de rana. Las tinieblas desafiaban a Ra, el dios Sol. La muerte de los primogénitos fue un golpe final contra todos los dioses egipcios, incluido Faraón, que era considerado divino. Los magos, como intermediarios entre los dioses y el pueblo, quedaron expuestos en su impotencia. Su fracaso no fue solo personal, sino que representaba el fracaso de todo el sistema religioso egipcio ante el Dios de Israel. El duelo entre Moisés y los magos de Egipto enseña lecciones atemporales sobre la naturaleza del poder espiritual. Primera, no todo lo que parece sobrenatural proviene necesariamente de Dios. Los magos lograron reproducir algunos signos, pero eso no significaba que actuaran por el poder divino. Segunda, el poder que no viene de Dios tiene límites definidos. Por más impresionantes que fueran las habilidades de los magos, llegó un momento en que tuvieron que reconocer: esto es el dedo de Dios. Tercera, el verdadero poder divino no solo supera al falso, sino que lo expone y lo humilla. Los magos, que comenzaron como adversarios confiados, terminaron cubiertos de llagas, incapaces siquiera de presentarse ante Faraón. Cuarta, el rechazo obstinado de la verdad, incluso frente a pruebas irrefutables, conduce a la ruina. Faraón, aún después de que sus propios magos reconocieran el poder de Dios, continuó endureciendo su corazón, lo que finalmente llevó a la destrucción de su ejército en el Mar Rojo. Esta historia también revela el contraste entre la magia y el verdadero milagro. La magia busca manipular fuerzas sobrenaturales para beneficio humano. El milagro es la intervención directa de Dios para cumplir sus propósitos. La magia pone al practicante en control. El milagro pone a Dios en control. La liberación de Israel de Egipto estableció un modelo que se repetiría a lo largo de la historia de la redención. El enfrentamiento entre Moisés y los magos prefiguraba batallas espirituales futuras, donde el poder de Dios se enfrentaría y vencería a los poderes de las tinieblas. Cuando Jesucristo vino al mundo, también enfrentó la oposición de poderes espirituales malignos. Sus milagros de sanidad y liberación demostraban autoridad sobre enfermedades y demonios. Como Moisés, Jesús vino a liberar a un pueblo, no solo de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. Los magos egipcios, con su conocimiento limitado y poder derivado, representan todos los sistemas humanos que intentan sustituir o imitar el poder divino. Ya sea mediante rituales religiosos vacíos, filosofías humanistas u ocultismo explícito, el ser humano sigue buscando poder espiritual fuera del verdadero Dios. La lección final y más profunda de este enfrentamiento es que solo Dios es verdaderamente soberano. Los dioses de Egipto, representados por sus magos, fueron derrotados de manera contundente por el Dios de Israel. Las aguas del Mar Rojo no solo liberaron a los israelitas, sino que sellaron el juicio sobre un sistema religioso falso que se oponía al plan divino. Esta historia perdura como testimonio eterno. Ante el poder del Dios verdadero, toda magia, brujería y poder espiritual falso acabarán por inclinarse. Como proclamó Moisés en su cántico de victoria: ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en gloriosas hazañas, hacedor de maravillas?